Hola y bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver las matrices diagonal, escalar e identidad. Empecemos viendo qué es una matriz diagonal. Esta matriz es una matriz cuadrada que tiene una pequeña particularidad, que los elementos que no están en la diagonal principal son 0. Para entender esto, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, para empezar tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2. Esa es una condición, tiene que ser una matriz cuadrada. Segundo, que los elementos que no están en la diagonal principal tienen que ser 0. Entonces identificamos la diagonal principal, que en este caso es 5 y menos 1, y los elementos que están fuera de la diagonal principal, como puedes ver, son ceros. Ahora tenemos esta matriz de 3 por 3 y nuevamente los elementos que están fuera de la diagonal principal también son ceros. Finalmente tenemos una matriz de 4 por 4, también cuadrada, donde nuevamente los elementos que no están en la diagonal principal también son ceros. No importa si en la diagonal principal también hay ceros. La condición simplemente nos dice que tiene que ser una matriz cuadrada donde fuera de la diagonal principal tiene que ser ceros. Ahora pasemos a la matriz escalar. La matriz escalar es una matriz diagonal, y como es una matriz diagonal, entonces una matriz diagonal ya sabemos que es una matriz cuadrada, y los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Entonces, para empezar, una matriz escalar es una matriz diagonal, pero además de ser una matriz diagonal, cumple que los elementos que están en la diagonal principal son iguales. Para entender esto, nuevamente vamos con algunos ejemplos. Tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2, que como puedes ver es una matriz diagonal, ya que fuera de la diagonal principal tenemos elementos ceros, y en la diagonal principal los elementos son iguales, en este caso son 5 y 5. Aquí en esta matriz de 3 por 3 es una matriz diagonal porque fuera de la diagonal principal los elementos son ceros, y en la diagonal principal los elementos son iguales. En este caso son iguales a pi. Ahora tenemos una matriz cuadrada que es una matriz diagonal, ya que los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Y además en la diagonal principal los elementos son iguales, en este caso a menos 7. Por lo tanto es una matriz escalar. Finalmente veamos qué es una matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz escalar. Y como es una matriz escalar, lo acabamos de ver, una matriz escalar es una matriz diagonal. Y una matriz diagonal es una matriz cuadrada, y además los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Eso era una matriz diagonal, y aparte la matriz escalar nos dice que los elementos que están en la diagonal principal son iguales. La matriz identidad cumple además que los elementos que están en la diagonal principal son unos. La matriz escalar nos dice que los elementos tienen que ser iguales en la diagonal principal, y la matriz identidad nos dice que esos elementos que son iguales tienen que ser iguales a 1. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos una matriz identidad y sub 2 de 2 por 2. Este subíndice denota el tamaño de la matriz. No es necesario poner, por ejemplo, 2 por 2 explícitamente. Basta con poner un solo subíndice, ya con esto vemos que es una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿no? Ya que al ser la matriz identidad se sobreentiende que es una matriz cuadrada. Entonces esta es una matriz cuadrada de 2 por 2, una matriz diagonal, es decir que fuera de la diagonal principal hay ceros. Es una matriz escalar, ya que en la diagonal principal los elementos son iguales, y es la matriz identidad porque esos elementos en la diagonal principal son unos. Una matriz identidad de 3 por 3 se vería así.
fuera de la diagonal principal tenemos ceros, entonces esta es una matriz diagonal. Además es una matriz escalar, ya que en la diagonal principal los elementos son iguales, y además es una matriz identidad, ya que en la diagonal principal, aparte de ser iguales, son iguales a 1. Una matriz identidad de tamaño 4×4 se vería así, y como puedes ver, las propiedades nuevamente son las que hemos mencionado, que fuera de la diagonal principal hay ceros y en la diagonal principal hay unos. Y lo que te iba comentando de el subíndice que se pone en esta notación denota que tenemos una matriz cuadrada. A la matriz identidad se la simboliza con la letra I mayúscula, donde en lugar de poner I sub n por n, como ya se sobreentiende que la matriz diagonal es una matriz cuadrada, entonces simplemente le ponemos I sub n. Vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Una matriz diagonal se puede ver así, donde fuera de la diagonal principal tenemos ceros y en la diagonal principal podemos tener cualquier elemento. Una matriz escalar es una matriz diagonal, es decir que fuera de la diagonal principal hay ceros y en la diagonal principal los elementos son iguales. Y una matriz identidad es una matriz escalar, es decir que fuera de la diagonal principal tenemos ceros y en la diagonal principal los elementos son iguales, en este caso iguales a 1. Y como es una matriz escalar, a la vez es una matriz diagonal, donde además hemos dicho que la matriz identidad se denota con la letra I mayúscula, que tiene un solo subíndice. Podemos ponerlo así y no hay ningún problema. Podemos anotar todo esto con una formalidad matemática de la siguiente forma. Una matriz diagonal la podemos simbolizar como una matriz A, esta es una matriz A cualquiera, A sub n igual a sub ij, si I es igual a J. I igual a J significa que estamos en la diagonal principal, es decir que en la diagonal principal tenemos cualquier elemento. Y cuando I es diferente de J tenemos ceros. I es diferente de J quiere decir que estamos fuera de la diagonal principal. Entonces fuera de la diagonal principal tanto debajo como arriba tenemos ceros. Una matriz escalar A sub n, también una matriz cualquiera, es igual a un escalar K si estamos en la diagonal principal, un mismo escalar, y es igual a 0 si estamos fuera de la diagonal principal. Por último, una matriz identidad I sub n es 1 en la diagonal principal y es 0 fuera de la diagonal principal. Espero que te haya gustado el video y te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.